Bueno, siempre hay una primera vez. Eh, Dice García Márquez que que escribía las novelas para que sus amigos les quieran más, y estoy viendo que Carlos tiene muchísimos amigos. Además huele mucho a las canteras, yo también soy vecino de las canteras y de la calle Galileo y demás. Y bueno, vamos a presentar al presentador, al escritor. Bueno, yo soy Antonio, algunos me conocen, Antonio Puente, periodista, escritor, crítico literario justamente, últimamente mucho en el periódico de Barcelona, que es exactamente la cadena de prensa ibérica donde la estrella es Editorial Alba, que no es ninguna, tiene una nómina de clásicos impresionante, y es increíble que debute con lo que luego llamaré una falsa primera novela, pero bueno, cuando me toque el turno. Carlos va a cumplir en septiembre 45 años en Barcelona. Nos conocimos en octavo de GB, en el Claret de Tamaraceite, seguimos la amistad y luego ha sido una amistad guadiana. Ayer nos vimos por primera vez desde el siglo pasado, cuando él era redactor jefe del Observador, y en el Diari de Barcelona me acuerdo que me publicaba, que yo flipaba por ver en catalán. Me acuerdo una entrevista. Normalmente la literatura tiene un... O sea, lo importante es el cómo. Se puede hacer una buena literatura con un buen cómo y un mal qué, pero no al revés. Sin embargo, en este caso, ha dado con una gran pieza, que es el qué. La novela, que yo llamaré después la novela de un instante, la novela dura ese instante. Son 250 páginas sobre ese instante. Luego explicaré cuando me toque el turno de la parte literaria. Y en este caso, él podía haber hecho perfectamente un ensayo de investigación. Él se ha dedicado los últimos 30 años a ser profesor de ética y de pensamiento político-social. Hubiese hecho una investigación, Faife, y ha tenido el ojo clínico de, a partir de una historia que nadie conoce, una historia de Faife, pobrecilla, hacer una novela, una narración, no un ensayo. Pero es tal el rigor de estas páginas narrativas, tal la compensación de elementos muy variopintos, que lo diré cuando me toque a mí la intervención, que los datos históricos son fundamentales porque son los que marcan el tiempo sin tiempo. Y por eso, digamos, en esta presentación esquizofrénica hay, aparte de un crítico literario, un escritor, un historiador, Sergio Millares, al que todos conocen, muy comprometido con este periodo de la historia de Canarias tan terrible, que es la preguerra civil, que son donde se cometieron barbaridades como la que marca esta foto, que luego hablaré desde el punto de vista literario. Le voy a dar la palabra a Sergio Millares para que glose el contexto histórico de el retrato del fin del mundo. Bueno, ¿me oyen ahí? ¿Me oyen atrás? No. Bueno, tener un micrófono me corta un poco. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al autor, a Carlos, el haberme invitado a este acto, a esta presentación de esta, a mi juicio, una novela muy importante. Bueno, también agradecer a Javier Díaz Reiza, que está aquí, que sé que ha intervenido y te ha ayudado en la documentación. Javier es una rata de biblioteca, está todo el día ahí metido ahí, en fin, y ha sacado un montón de información que seguro que le ha aportado muchísimo a esta novela. Yo podría estar hablando mucho tiempo, pero voy a intentar resumirlo al máximo. Después podemos hablar en el diálogo, en el coloquio, de los temas que ustedes quieran. Pues no voy a pretender ahora, no voy a pretender ahora tratar todos los aspectos, porque es imposible, ¿no? Además, yo creo que el protagonista hoy es el autor, tiene que serlo, y por eso creo que ustedes han venido a oírlo a él, a oírlo, ¿no? A verlo y a oírlo y a conocerlo, no a nosotros, ¿no? En fin, por eso nosotros aquí somos secundarios, pero estoy encantado de presentarte, estar aquí y hablar sobre todo del contexto histórico. Bien, yo creo que es un elogio decir que esta novela
es un ejemplo de buena utilización de las fuentes históricas. Es una muy buen ejemplo. He visto otras cosas, hay por ahí, hay otros ejemplos que están también bastante bien tratados. Por ejemplo, sin ir muy lejos, la novela de Alexis Ravelo, Los Milagros Prohibidos, que yo creo que supone un hito en lo que puede ser una novela histórica en Canarias, sin lugar a dudas, además porque está tratando la documentación y se nota que Alexis se documentó muy bien, fundamentalmente con las memorias de Floricel Mendoza, que es el hermano de Néstor Mendoza, que es el que está en la foto con Margarita Rocha, en esta foto terrible. Por eso es importante citar a Alexis Ravelo, porque se documentó muy bien y sobre todo en estas memorias de Floricel que para mí son muy importantes y que también se nota que tú también las has leído y utilizas muchas cosas de Floricel, del grupo de Floricel de republicanos resistentes en La Palma que lograron escapar y lograron llegar a la zona republicana a través de Dakar, ¿no? de Port Etienne y una serie de lugares que van que después de la huida de La Palma pues logran alcanzar la zona republicana. Esto es una primera cita importante, cita bibliográfica. Una segunda, que además que es muy curiosa, ¿no? Desde el punto de vista literario, es el Barranco de Nivaria Tejera. Esto es una obra que hizo en los años 50 ella y que de alguna manera refleja su vivencia de niña, de la represión contra su padre y contra su familia, y cómo vivió el deterioro de su padre en el campo de concentración, primero en la prisión provincial de Santa Cruz, después en el campo de concentración de Faife, después en el campo de concentración de Los Rodeos, cómo refleja maravillosamente ese deterioro personal, físico y psíquico del padre, lo refleja desde la visión de una niña, ¿no? Me parece extraordinario y además esa novela para nosotros, a mí me sirvió muchísimo porque me di cuenta que la guerra civil, la represión en la guerra civil afecta por supuesto a la víctima directa, a los detenidos, a los fusilados, a los desaparecidos, a los incautados, a los depurados, estamos hablando de miles y miles y miles de personas. Pero esta novela, más bien autoficción, lo puedes denominar a esta obra de Nivaria, nos habla de las víctimas indirectas de la represión, que creo que tenemos que hacer una reflexión al respecto y tenemos que incluirlo en todos los estudios. Y entre las víctimas indirectas de la represión está la mujer. Hay víctimas directas que son mujeres, entre ellos, por ejemplo, Margarita Rocha, que está en esta novela magníficamente reflejada. Pero hay muchas, miles y miles y miles de mujeres anónimas que no se conocen ese sufrimiento que vivieron por la represión de su hermano, de su marido, de su padre, etcétera, etcétera. Por eso esta novela, esta autoficción de Nivaria, a mí me dijo mucho y me indicó por dónde debíamos investigar más también, que es en las víctimas indirectas de la represión franquista en Canarias. Si las víctimas directas de la represión, podemos decir que son aproximadamente unos 20.000 personas, haciendo un cálculo, yo hice un cálculo con respecto a las víctimas del Valle de las Viudas en Agaete, que localicé a 19 personas y de esas 19 personas tenían habían 15 esposas relacionadas con esos 19 asesinados en el Valle de Agaete. De esas 15 esposas habían muchos hijos, en esa época el índice de natalidad era muy alto y por lo tanto haciendo un promedio, me sale un promedio de 4,5 víctimas indirectas por cada víctima directa. Con ese cálculo, 20.000 represaliados por 4, estamos hablando de pues, alrededor de 100.000 personas entre víctimas directas e indirectas de la represión franquista en Canarias. Y si la extrapolamos a la población total, que en esa época eran 900.000 personas, pues estamos hablando de un porcentaje muy significativo de víctimas, ¿no? Estamos hablando de más del 10% de personas afectadas por la guerra civil. En números, estoy hablando de números cuantitativos, no estoy hablando de análisis cualitativo, números cuantitativos.
ya la determinación de los desaparecidos, de los asesinados, ya es una cosa que tenemos que ver. Sé que tú has utilizado en las entrevistas que te han hecho en la prensa la fuente de Paul Preston, pero yo creo que tenemos que analizarlo de otra manera también, quizás, porque Paul Preston lo que hace es coger las cifras de la represión y de los asesinados que le facilitamos nosotros los historiadores. O sea, el problema lo tenemos nosotros aquí. Y lo que tenemos que hacer es determinar exactamente las víctimas. Yo estoy contándolas una a una. O sea, que es lo que yo creo que es el mejor método. Hasta ahora han aparecido entre desaparecidos, asesinados en Gran Canaria cerca de 400 personas, lista de la Asociación de Memoria Histórica de Aruca. En Tenerife tenemos un gravísimo problema, que no nos han aparecido más de 100. Y siempre se ha dicho que los desaparecidos en Tenerife son mucho más que en Gran Canaria. Eso lo decía mi padre en su época y yo creo que tiene bastante razón. Pero hay que buscarlos uno a uno. Y ahí tenemos un gran problema, un agujero negro en la determinación de las víctimas de los desaparecidos en Tenerife. Bueno, yo no quiero enrollarme porque yo veo que me estoy enrollando demasiado. Y claro, podría... Pero vamos, volvemos a la novela, sí, yo creo que hay que volver. ¿Qué refleja esta novela? Primero, la atmósfera política y social en La Palma y las tensiones que existían durante la Segunda República. Eso es indudable. A pesar de que La Palma es un lugar cosmopolita, bastante tolerante, etcétera, etcétera, pero aún así el nivel de conflictividad y de enfrentamiento social está creciendo. En Tenerife mucho más, ¿no? Por la existencia de un movimiento narcosindicalista importante y por la utilización del atentado directo, el atentado individual en muchos casos, que incluso puede perjudicar a la causa republicana en su momento. Pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, está muy bien reflejado esta atmósfera en el libro que tú planteas. La llamada Semana Roja, que yo prefiero llamar la Semana Republicana, yo creo que hay que hacer una reflexión con respecto a la terminología, ¿no? Se habla de Semana Roja, se habla de alzados, los que se van al monte en La Palma a resistir al golpe militar. O sea, yo creo que hay que hablar de Semana Republicana y hay que hablar de la resistencia en La Palma. Porque la resistencia en La Palma durante la guerra civil es muy importante. Se ha tendido a minusvalorizarla, a quitarle valor a esta resistencia. Pero estamos hablando de cientos de personas que van a los montes armados, guardias de asalto, sindicalistas que se arman y que huyen a los Montes Palmeros y ahí están durante, en muchos casos, más de un año. Se hace un operativo de 200 soldados en octubre del 36 para localizarlos y cayeron muchos en esa redada. A partir de octubre del 36 los resistentes en La Palma cayeron de manera significativa, pero aún quedaron muchos escondidos individualmente, como tú planteas en la novela, que es bastante acertado, porque los que buscaron una alternativa individual fueron los que más posibilidades tuvieron de escapar y de evitar la represión. Los que estaban en grupo eran mucho más fácilmente localizables y son los que cayeron. Quizás la vida de Santiago Abreu sería importante, ¿no? Esa persona que es tan querida para ti, que lo nombras mucho, un personaje real de San Andrés y Sauces, comunista, que es un resistente palmero, pero que logra escapar y va a Las Palmas, y ahí donde me parece que tu familia y tú lo conoces. Bueno, ya hablarás después de él, ¿no? A mí me parece una figura interesante. De Santiago Abreu habla Salvador González Vázquez en su libro La Semana Roja en La Palma. Bueno, importante también en esta novela, el contexto histórico, la resistencia en los montes. El fenómeno de los resistentes es muy importante. No se conoce un hecho que se produce en agosto del 36. 50 de los resistentes que han huido al golpe militar en La Palma ocupan el pueblo de Garafía en agosto del 36 y durante algunas horas lo ocupan, vivas a la República, en contra de la movilización de los soldados de la zona de Garafía, etcétera, etcétera. Es decir, es un hecho activo, no estamos hablando de una huida, de huidos que están escapando. Estamos hablando de personas que todavía tienen esperanzas de que la República pueda triunfar y que se hacen una acción probablemente descabellada, ¿no? Probablemente un poco muy aventurera, ¿no? Pero simbólicamente muy importante. De esto no se conoce prácticamente nada, de esta ocupación del pueblo de Garafía en agosto del 36 por parte de 50 personas.
Y claro, tuvo después consecuencias porque uno de los que promovieron esto fue fusilado, lo capturaron y fue fusilado, Antonio González. Ya después, la segunda parte de la novela hace referencia a Tenerife, porque es cuando Néstor y Margarita Rocha se van a Tenerife para incorporarse a la lucha narcosindicalista. Y ahí está muy bien documentado primero el movimiento narcosindicalista en Tenerife, todos los personajes que salen ahí son reales, Teresol, Vidal Arabí y una serie de personas que muchos vienen de Cataluña, ¿no? Que esa conexión en la novela de Canarias-Cataluña es muy importante también por una cuestión autobiográfica, lógicamente, ¿no? Porque tu vida profesional ha transcurrido mucho tiempo en Cataluña y es lógico que incorpore elementos reales o supuestos relacionados con Cataluña. Supuestos me refiero a Margalit, ¿no? Este republicano que tú sitúas en La Palma, en una farmacia en La Palma, como huyendo de un problema afectivo en Barcelona, ¿no? Que me parece la figura muy interesante, que al final matan, pero a él le matan, pero se lleva con alguien consigo, ¿no? Bueno, no quiero adelantar mucho la novela. Bueno, por eso es importante históricamente esta novela y se la recomiendo. Yo no sé si me queda mucho, pero no puedo evitar citar a Alfredo Mederos. Porque es el que... Alfredo Mederos es un catedrático de química en la Universidad de La Laguna que rescató esta foto. Además tú lo nombras también en tus entrevistas y todo eso. Alfredo Mederos en el año 2006 hizo un libro que se llama La represión en La Palma, en la que aparece por primera vez esta foto que utiliza Carlos. Al año siguiente, 2007, sacamos un libro que se llama Musas cautivas, que es Margarita Rocha cuando fallece en Venezuela, en Caracas, su hijo, Juan Torres, que tú conectaste con él, ¿no? Descubre en el baúl de la madre un libro que le habían dado los presos que estaban en el campo de concentración de Gando y de Faife. Estos presos hicieron una serie de poemas dedicados a las mujeres anarquistas, tanto a Margarita como Carmen Goya, etcétera, etcétera, varias más. Entonces este libro es un homenaje a estas anarquistas, hecho por los propios presos del campo de concentración de Gando. Estas anarquistas de Tenerife están en la prisión provincial de Las Palmas en ese momento porque hacían trapaces de presos para evitar el trasiego de familiares. Bueno, pues por eso me parece muy interesante este hecho, ¿no? Que me parece que creo que puede ser importante, ¿no? Para entender todo esto. Por eso Alfredo Mederos publicó este libro. Yo hice un estudio histórico también sobre todas ellas, sobre Margarita, lo poco que se sabía y lo poco que todavía se sabe de la vida de Margarita, ¿no? Que creo que hay que investigar. Hay aquí muchas hipótesis por tu parte, incluso una intervención importante de la imaginación, ¿no? Con respecto a lo que pudo hacer Margarita en Tenerife, con los anarquistas, etcétera, etcétera. Pero bueno, está muy bien, ¿no? La ficción muchas veces es un avance de lo que puede ser la realidad o lo que puede ser la investigación, ¿no? Y nos ayuda muchísimo también. Nos sugiere muchas hipótesis para seguir la investigación posteriormente. Por eso es importante la novela también. Bueno, por eso Alfredo Mederos es también una figura importante en este libro que es el que rescata la foto de Margarita Rocha con Néstor Mendoza poco antes de su fusilamiento, en marzo del 37, y es importante porque fue la primera persona y donde tú has bebido también para poder construir esta novela. Yo no... Quizás hacerle una valoración sobre la represión en Canarias. Creo que debemos aterrizar bastante en la determinación de los desaparecidos y en los asesinados, porque no hay una visión conjunta. Hay probablemente muchas hipótesis, pero no hay certezas todavía. Nos faltan certezas. Nos faltan certezas con respecto, por lo tanto, y eso a veces ocasiona una distorsión en las valoraciones que se puedan hacer.
creo que tenemos que aterrizar, que tenemos que enfocar de manera adecuada, con una metodología adecuada, no basarnos en lo que se dice, etcétera, etcétera. Tenemos que ir a documentación, y hay documentación importante. La documentación, por ejemplo, donde ustedes han basado, y Javier también ha cogido la información, que es el blog de Pedro Medina Sanabria. Pedro Medina Sanabria ha volcado, ha hecho un trabajo maravilloso para la investigación, ha volcado mucha de la documentación militar que él ha visto en Capitanía General, la ha volcado en su blog. Y están transcritos toda la documentación, por eso se los recomiendo. Pedro Medina Sanabria, desde el 2007 creo que está sacando cosas y sigue sacando documentos permanentemente. Cada mes saca como 20, 30, 40 documentos. Y eso para los historiadores es maravilloso, porque nos estamos nutriendo de un archivo que hasta ahora estaba cerrado y era imposible acceder. Y ahora hemos logrado acceder gracias a Pedro Medina Sanabria, y donde han bebido ustedes para hacer la novela. Y eso es muy importante. Fuente directa. Ahí es donde tenemos que aterrizar. También hay un archivo muy importante que yo estoy trabajándolo, pero bueno, todavía me queda para terminar, que es el Tribunal de Responsabilidades Políticas, cuya documentación está en los dos archivos provinciales. Sobre todo en el archivo provincial de Las Palmas, que es donde estaba radicado el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas. Pero también la instrucción se hacía en Tenerife, y por lo tanto en el archivo provincial de Tenerife hay mucha documentación del Tribunal de Responsabilidades Políticas. Este es un archivo maravilloso, aquí están todos los represaliados. El barrido que hace el Tribunal de Responsabilidades Políticas a partir del año 39 hasta el año 41-42, el barrido que hace con respecto a todos los presos, nos puede ayudar muchísimo a la investigación, porque nos están sacando incluso a los desaparecidos. El tribunal investiga, bueno, ¿qué ha pasado con esta persona? Y entonces los informes de la policía, de la Guardia Civil o del ayuntamiento le dice, ignorado paradero, esta persona no, lo detuvimos, pero después lo pusimos en libertad. Ya está. Esto es un desaparecido. Un detenido y puesto en libertad en el año 37 es desaparecido. Y está puesto, y el término ignorado paradero es la clave para entender dónde están los desaparecidos. Y están siendo localizados gracias al Tribunal de Responsabilidades Políticas. Esto es una cuestión de metodológica, ¿no? O sea, no basarnos en sospechas ni en lo que se dice, sino aterrizar directamente en la documentación y sacar las consecuencias y las conclusiones adecuadas en base a las fuentes directas, que es lo que tenemos que hacer. Cuando no tenemos fuentes directas, tenemos que recurrir a fuentes indirectas, tenemos que recurrir a fuentes orales, tenemos que hacer una cuestión de sustitución metodológica. Pero bueno, si es lo único que hay, pues a las fuentes orales. Pero las fuentes orales tenemos que someterlas a crítica. Tenemos que someterlas, tenemos que contextualizarlas y considerar si esto es fiable o no es fiable, porque fuentes orales aquí se habla de muchas cosas. Además, con el tiempo, la memoria se deforma y se alteran muchos recuerdos. Y eso hay que tener mucho cuidado. Y nos puede hacer a los historiadores caer en numerosos errores que tenemos que evitar. Pero bueno, vamos avanzando. Y yo espero que en el futuro estemos en condiciones de decirlo a Paul Presto, que es cuántos son los desaparecidos, cuántos son los asesinados, fundamentalmente, ¿no? Porque en ese libro, El Holocausto Español, es un libro, para mí es pionero, es de lo mejor que hay, pero con respecto a Canarias comete errores, pero no es culpa de él, es culpa de nosotros que no hemos sabido pues, establecer las cifras de la represión como debe ser. Pero bueno, estamos en ese camino y vamos a seguir avanzando. Felicitar a Carlos, por supuesto, en esta obra que ha hecho, que creo que nos va a aportar muchísimo y nos va a sugerir, incluso a la historia va a sugerir líneas de trabajo también, porque bueno, una persona que piensa y que sabe de la represión, qué es lo que ha pasado, pues esa persona nos puede indicar a nosotros determinados caminos a seguir. Por eso esta novela es importante y felicito a Carlos. Muchas gracias. Bueno, yo voy a centrar rápidamente en el cómo, perdón porque estoy un poquito agripadillo, en el cómo de la novela. Él ha hablado, Sergio ha hablado desde la perspectiva de una novela histórica. Yo prefiero llamarla una novela existencialista. Vuelvo a repetir que el cómo es lo que más me interesa. En los ensayos históricos es importante el qué, pero aquí el cómo es fundamental porque, es decir, es lo que marca un escritor, ¿no? Sin el cómo. El protagonista siempre es el lenguaje y eso lo sabe muy bien Carlos. Es decir, su tejido es sinónimo de la palabra texto. Un texto es un tejido. Se puede construir una buena obra literaria sin un qué, tan solo con el cómo de un estilo. A mí me encanta Vila Matas, a mí me gusta Samuel Beckett, en la medida en que el lenguaje es generador de contenidos, ¿no? Y de hecho,
están habiendo novelas sobre Faifes, porque ahora mismo, es decir, se está como lo que dice, pero también hay mucho de especulación, es decir, ahí está la novela de Juan Manuel García Ramos, El delator, digamos, que tiene su valor, está, la verdad es que denunciando a alguien en concreto, pero bueno, vamos a destacar la figura de Domingo, pero también por deformación, Domingo López Torres, del poeta, lanzado al mar en el saco, que sigue siendo, y en la propia novela de Juan Manuel se ve como uno de los personajes fornidos, por lo menos para resarcirse, porque no hay ahí posibilidad de justiciera ni de venganza, que se agarra a su verdugo y lo tira a la marea y caen los dos al fondo del mar. Esa imagen me parece como, claro, especulaciones literarias. Estamos en la especulación literaria. Es una, en la solapa pone que es la primera novela de Carlos Ruiz. Cuando estábamos en octavo de GB ya despuntaba. Y digamos que es una primera novela de madurez. Es una falsa primera novela. Carlos ha sido profesor de ética y de pensamiento político y social, y ese bagaje se le nota, se nota en la novela, solo que muy bien esparcido, que es en lo que quiero entrar. Es una novela moral en la doble acepción del término moral. Respira moralidad, obvio, pero también infunde moral. Hay un mensaje de bondad. Tanto la protagonista, que es la narradora, Margarita, como Margalit, el catalán, son dos personas que desde el arranque de la novela quisieran estar muertas. Yo no voy a hacer spoiling, pero a Margalit se va a tirar por la borda del barco para olvidar a Laura, de quien está perdidamente enamorado, y se lo impiden. Con lo cual la novela empieza con dos que quieren morir y no mueren. Por contraposición al personaje de Néstor, y es la novela de un instante. La novela dura esto que estamos viendo aquí, esa foto. El futuro es mucho más eterno porque es hasta las horas que faltan para la detonación. Bueno, voy a ir saltando porque si no, estamos ante, digamos, lo llamo así también un narrador ambidextro, en el sentido de que tiene mano izquierda y mano derecha. Está escrita con dos manos, está escrito con una mano que yo llamaría historicista, no histórica, y el concepto de un amuniano, que por cierto ahora mismo hace 100 años estaba en Fuerteventura, y que tiene que ver muchísimo con este periodo. El propio Primo de Rivera, tan protagonista, digamos, secundario, pero importantísimo en esta novela, es el que lo deporta, ese concepto de intrahistoria de Unamuno. Lo importante son los pequeños acontecimientos cotidianos, las relaciones interpersonales, cómo llegan a ser las cosas como son, ¿no? Yo, desde el punto de vista estilístico, me reitero, veo un parentesco con la filosofía y la actitud vital, y incluso por momentos en esa cerrazón de los personajes, esas mónadas sin ventanas, que diría el clásico, incluso quiere abrir ventanas en la pared, con Albert Camus, con el Camus tanto del extranjero, de gente desarraigada, como con el de la peste a nivel social. Se puede definir como una verdadera peste el tema de lo que sucedió. Incluso el mito de Sísifo, cuando dice Camus, el suicidio es el límite de la filosofía. Jamás, una vez que aparece el suicidio, la filosofía acaba. Y me recordaba a la glosa del personaje. Llamo a esta novela, creo que es trepidantemente sosegada. Trepidantemente sosegada. Dura ese único instante, pero es transparente, está escrito con un estilo transparente azoriniano, pero debajo hay un trabajo de complejidad impresionante, ¿no? Para hablar de, podemos llamarlos el Romeo y Julieta de Pfeiffer, ¿no? Porque tiene hasta incluso un toque shakespeariano todo este asunto. En un momento dado, dice Margarita, la protagonista, de su madre Andrea, mi madre dice que la esencia de una buena historia es la paja y no el grano. También dice, disfrutaba de las conversaciones que no tienen finalidad.
yo creo que bajo una espontaneidad aparente, Carlos Ruiz maneja con maestría la articulación, digamos, o sea, va convirtiendo la paja en grano, ¿no? Esto es una habilidad. Yo hablaría más de la metáfora lacaniana del donus, ¿no? El agujero del donus. El agujero del donus, que es la parte más nutriente porque nunca se acaba. Entonces, digamos, es decir, la paja se hace grano y el agujero del donus sigue siendo donus en muchos capítulos sin que se note. Yo creo que lo bueno, por eso decía que era ambidestro, lo bueno es que no se noten las costuras y él lo consigue. Digamos que está ordenada la novela, y estoy hablando de la parte estrictamente del escritor, como una gran matriosca, con muchas matrioscas dentro. ¿Y quién es la gran matriosca? La gran matriosca es la isla de La Palma. En varios momentos se nos dice esas islas perdidas en el Atlántico que no tienen el sentimiento de culimundismo que muchas veces afecta a la canariedad, y de repente se convierte en un personaje de la novela. La Palma se vuelve orgánica. Digamos, el espacio puede sobre las personas. El paisaje domina al paisanaje, lo arroja. Y en este sentido, estamos ante un escritor en la tradición canaria universal, porque esto viene desde Cairasco de Figueroa, y esto continúa con Luis Alemany, porque las cumbres azuladas en Tenerife, que es esta cosa de, digamos, el espacio sobre la historia, porque la historia que nos está contando, la mayor parte está en la península, está en el continente, está en Primo de Rivera, está en la guerra civil, en el golpe, mientras que prevalece aquí este espacio de unos sujetos que buscan encontrarse y que también tienen sus desavenencias. La orografía de la isla de La Palma. Pero, digamos, ¿por qué donde está el dictum famoso del insular es una isla dentro de una isla, ¿no? Aquí los personajes, el insular es una isla dentro de una isla y aquí se ve. Eh, claro, es decir, está en la tradición canaria universal porque la isla de La Palma se convierte como en sinécdoque de cualquier otra isla. Si Néstor y Margarita fueran conejeros, ahora estaríamos viendo cómo funciona Lanzarote o Fuerteventura, y aquí existe esta isla universal de Cairasco de Figueroa para representar a cualquiera de las otras 7, ¿no? Diríamos que, bueno, son matrioscas, antes de pasar el folio, matrioscas no hieráticas, matrioscas medio sonrientes. Por eso digo que infunde moralidad, porque ahora diré cómo va en busca de la vitalidad y de la ética, ¿no? Tu vida, Margarita, está en ti y en ninguna otra parte. Una mujer que al principio en su infancia está esclavizada con un matrimonio de caciques con los Santa Cruz y se va abriendo paso, se va abriendo, digamos, hacia su propio, hasta encontrarse a sí misma, ¿no? Esto, digamos, es lo que infunde la moralidad, el propio catalán, el propio boticario, digamos, también se va construyendo a sí mismo. Al final aparece viendo a una mujer en un cuadro que se enamora de esa mujer para poder soportar, digamos, la que ha dejado en Barcelona. Otro segundo factor junto con el espacio, y también es un canario universal en la tradición, es el inventario sin jerarquía. Esto es una cosa que se da en muchísimas, de Silvestre de Balboa, y que es, digamos, ser, él podría decir, ha traído la medicina de Barcelona. No, me fijo en la botica, esto, lo otro, esto es muy atlántico. Es decir, y quien dice en la botica, sobre todo el vegetal, sobre todo, digamos, y vuelve con la bugambilla y con tal, que me recuerda a las 2 páginas seguidas que tiene a este respecto Pepe Alemán en La Quimera del Islo sobre Tafira, ¿no? Es decir, es el inventario sin jerarquía, ¿no? El narrador es omnisciente, es un narrador omnisciente como suele pasar en todas las novelas realistas, pero tenemos a un narrador omnisciente especialmente que controla todo el proceso, pero especialmente amable y simétrico.
especialmente fraternal y empático con los personajes. De hecho, le da la palabra a Margarita. Y de repente cuando estás viendo el monólogo de Margarita, a un punto seguido y aparece el monólogo del boticario. Es decir, el narrador da juego, abre juego. No es una novela que se lea de arriba para abajo ni de abajo para arriba, sino que se lee de frente en ese sentido, ¿no? Diría que es hasta amable y conmiserativo, hasta con los propios personajes, hasta con los caciques. Como si el poder quitara lo mismo la vida tanto al que lo ostenta como al que lo padece. O sea, es víctima, en ese sentido también es camisiano, también es existencialista. Sus dos alter egos principales son estos y, digamos, incluso hay una parte que otro novelista cogería el hueso cuando hay un... Cuando, vamos, todos además tenemos en mente qué personajes hacían eso, incluso en el franquismo, cuando coge a la criada y se la cepilla en las plataneras, perdón por la expresión. Es decir, sale como algo y otro tipo de escritor más se cebaría y sin embargo va pasando. Por eso digo que es trepidantemente sosegada. Tiene una agilidad, una amenidad que sin embargo tiene los grandes temas de la literatura, que son tres: la vida, el amor, la muerte, la metaliteratura. Me parece interesante cuando siente el propio asombro el narrador de que todo lo que pensamos, queremos, decimos, deseamos, cabe en 28 letras. No podemos hacerlo con ninguna letra más. Y estas reflexiones sobre los límites de la literatura también me parece un tema interesante. Bueno, voy a ir acabando. El manejo de los tiempos. El manejo de los tiempos importantísimo, porque últimamente uno lee muchas novelas realistas lineales. Lineales. Y esto me parece el flashback. Me parece que, la estructura de la novela y el estilo crece como si fuera un endemismo de la caldera de Octavuriente. Es decir, ahí no hay mano que la haya hecho. Esa especie de dejándose hablar a sí mismo al paisaje y al paisanaje. Hay un sentido del humor muy edulcorado. Yo sé que a Carlos le gusta el sarcasmo, pero Carlos prefiere leer el sarcasmo que escribirlo. Como cuando dice, con la caña de azúcar nuestros hombres no iban a la búsqueda del dorado, sino del edulcorado. O cuando hablan del peligro bolchevique, de los rojos. En mi ignorancia, yo pensaba que los rojos eran una raza humana que habitaba en un lejano país y que amenazaba con invadirnos. Este tipo de juegos de personajes que tratan de encontrarse, de que los tres hermanos tienen desavenencias, que las había muchísimos, anarquistas, comunistas, socialistas, es decir, ahí estaba todo estigmatizado como los rojos. Hay también pensamiento propio, mucha filosofía propia, así como por ejemplo Santiago Abreu, que yo creo que es el más canario y socarrónico de los personajes, uno de los pocos que realmente existieron dentro de la novela, le espeta al párroco de su localidad, de San Andrés y Sauce: se puede ser creyente sin creer en Dios. Se puede ser creyente sin creer en Dios. Se puede ser ateo y religioso. Se puede. Aquí tenemos otro punto de contacto con Albert Camus, que no lo explica de la manera tan suave como lo explica Carlos, sino que, digamos, pero también defiende que el ateísmo no excluye, el humanismo no excluye la fraternidad, la religiosidad. Claro, Albert Camus lo dice de una manera mucho más fuerte. Dice, si de verdad existiera Dios, no harían falta los curas, dice Albert Camus. Ambos coprotagonistas y con-narradores, voy a acabar ya, viven con la insufrible espada de Damocles de la pérdida de sus respectivos grandes amores ausentes, y de un modo fraternal, respetuoso, socrático, mayéutico, Carlos Ruiz Caballero le brinda la oportunidad de la superación, de cómo la vida merece la pena pese a todo. Por aquí se enlaza hasta el punto de que, bueno, ayer se lo comentaba, el propio Catalán en su herencia le deja a la mujer que le ha dejado a él de una manera muy salvaje, viviendo con un tercero, le regala la casa, se la regala. Es decir, hay un desprendimiento, hay algo cristiano, hay un cristiano de base, pero de cristiano ateo, pero de generoso con la vida, ser generoso. El mensaje de la generosidad nos lo lanza Carlos Miguel. Por aquí se enlaza con el vitalismo de Nietzsche,
que en el fondo no deja de ser distinto del de Camus. Camus es una especie de Nietzsche latino, ¿no? Más rumbero, pero es un Nietzsche latino. El novelista les infunde moral para que, pese a todo, digan sí a la vida, para que se digan a sí mismos, si esto es la vida, que empiece de nuevo. Muchas gracias. No vamos a robar tiempo porque aquí sí que son manu militari de que se acabó el tiempo y nos vamos. Entonces le voy a dar la palabra al amigo Carlos. Yo es que necesitaría 2 vidas para responderle. Ha sido muy interesante. Otra opción que debe tener siempre en cuenta un escritor es saber cuándo hay que poner el punto final. Y como me ha gustado tanto lo que han dicho, a lo mejor debería poner el punto final ahora, callarme e irnos a otra parte, ¿no? Pero bueno, bien, bien. Es importante en una novela, claro, yo no conozco ninguna novela que no transcurra en la historia. Incluso creo que las grandes antiutopías siempre apelan a un momento histórico, ¿no? Para denostarlo, para intentar reformarlo. Pero yo creo que cuando atacas con la ficción es un deber moral ser respetuoso con la historia, respetar su verdad moral, ¿no? Y por eso me tranquiliza muchísimo que un historiador como Sergio Millares me apruebe. Me apruebe. Lo que pasa es que yo gracias. Yo creo que es fascinante la mirada, porque no tienes las ataduras del historiador. La mirada que la literatura puede hacer a la historia. Por ejemplo, yo puedo entretenerme en preguntarme una cosa que de repente se me ocurrió. Es decir, aquel 18 de julio del 36, ¿qué día de la semana era? Y ahí tienes un recurso literario. Un sábado. Pero eso lo utilizas después como un recurso literario fantástico. ¿Qué hacen los seres humanos un sábado? Carmen Goya estaba en contacto con una señora que es la abuela de Tatiana, una dirigente política de Tenerife, recolectando armas para llevarlas a los cuarteles para la información militar. Y él pudo haber parado el inicio del levantamiento fascista y las agarraron en la guardia. Margarita estaba trabajando también y el núcleo de mujeres de CNT FAI de Tenerife eran un orgullo para el movimiento feminista que las homenajeamos porque son unos personajes tan extraordinarios que no tienen nombre todo lo que se pueda decir de ellas. El día 5 de julio en el Caribe de Tenerife, a Isabel Hernández Marichal se la homenajea con una privilegia, a una feminista se le da la medalla de oro, pero lo de las anarquistas es algo tan extraordinario porque eran muchísimas. Estuvieron en piquete, unas estaban en contra y otras a favor el 16 de febrero del año 36 en las elecciones para sacar a los presos de la cárcel. Carmen Goya y Margarita no estaban a favor, pero otras mujeres, Nemesia Hernández y otras más, estuvieron porque la consigna era libertad para los presos. Es decir, cualquier cosa que se diga de estas mujeres hay que decirlo con voz muy alta, pintando en letras doradas. Estas anarquistas canarias son una maravilla entre las maravillas que no han sido reconocidas, excepto por la generación feminista en hablar de Tenerife, donde fuimos objeto de burla, befa y cachondeo, y que por cierto las cosas han desaparecido. Son, por ejemplo, Isabel Hernández Hernández, se dice que después de 8 años aquí en Gran Canaria, que ella y Carmen decía que fue la época más feliz de su vida, en Canarias de la ciudad Carmen dijo, esta señora tiene que tener que vivir aquí porque es algo así como tenemos que tener por la mitad de que calladita. Disculpen porque estoy perezosamente. Ya te veo, ya te veo. Sí. Carmen Goya, que me regaló unos libros de cocina de la marquesa de Farabelle, lavatracio, magia y una ideada maravillosa. Que ella va a comer a mi casa, mi hija que le vea, la recuerda perfectamente, además hablando de los comunistas.
y yo he disfrutado muchísimo teniéndolas como invitadas narrativas y como personajes, porque creo que uno de los temas transversales también de la novela es el tema de la mujer, en este caso de las mujeres anarquistas, ¿no? Pero todos sabemos que lamentablemente el golpe de Estado del franquismo supuso una regresión impresionante, sobre todo para la mujer también. Yo también quiero destacar a Alfredo Medero por su enorme generosidad, ¿no? Porque yo cuando vi esa fotografía, lo primero que hice fue: Javier, por favor, Javier Díaz Reisa es mi cuñado, ¿sí? Y además tiene la ventaja de que nunca ha ejercido de cuñado, ¿sí? Javier, por favor, necesito el teléfono de Alfredo Mederos, y me consiguió inmediatamente el teléfono y hablé con él. Fue muy generoso. Me dijo que la fotografía se la había dado Floricel Mendoza, pero Floricel había muerto ya. Y entonces me dijo que podía entrar en contacto con el hijo de Margarita, Juan Torres, que es el hijo que tuvo Margarita años después con otro anarquista. Y lo llamé, y para mí era imprescindible hablar con Juan Torres, porque yo necesitaba también esa legitimación moral, ese aval moral para poder escribir y ficcionar sobre su madre, ¿no? Recuerdo que lo llamé, me presenté, soy Carlos Ruiz, bla, 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 y entonces le dije: quiero hacer una novela sobre su madre. Él me dijo: yo siempre había pensado en hacer una novela sobre mi madre. Le respondí: seguramente se merece 2. Y me dijo: no, la hará usted, que es de letras y me gana, ¿no? Y entonces, volviendo a apelar a la esencia moral o la verdad moral de una historia, le dije: pero sepa usted que en mi novela su madre siempre va a estar enamorada de Néstor. Se hizo un silencio y yo pensé: ya la cagué. Dice: deme su mail, cuelgue, que ahora lo llamo. Yo pensé: esto de ahora lo llamo, va a ir a por tabaco y no va a volver. Y empezó a enviarme mucha documentación de Margarita, su pasaporte, su cédula de no sé qué, y en todas ellas Margarita firmaba Margarita Rocha, que es su primer apellido, de Mendoza, que es el apellido de Néstor, hasta la muerte. Me llamó de nuevo y me dijo: no va usted desencaminado. La relación con Juan Torres ha sido fascinante, porque hemos tenido que reconstruir, él no sabe gran parte de la historia de su madre. Hemos tenido que reconstruirla, y yo le digo en broma: Juan, eres el único ser humano que ha asistido al nacimiento de su madre. La hemos creado, ¿no? Él estuvo en la presentación en Barcelona, y quiero destacar en este momento también la presencia aquí de Carlos Abreu, que es el hijo de Santiago Abreu, ¿sí? Está aquí. Que es en definitiva el causante de esta historia. Esta historia se focaliza en Néstor y en Margarita, pero la idea de hacer la novela es la idea de una deuda que tenía con tu padre. A mí me gustaba mucho explicarle a mis estudiantes los derechos humanos. Y de hecho, cuando empezaba a explicarle los derechos humanos, siempre comenzaba con cifras. No recuerdo ahora con exactitud, que está el historiador. Yo decía: 50 millones de muertos, 20 millones de desplazados, tantos millones de heridos, ¿no? Y terminaba la introducción diciéndoles: pero no hay instrumento que pueda medir el dolor humano. Hasta que un día me di cuenta que mentía, no intencionadamente. Sí que hay un instrumento para medir el dolor humano, se llama literatura. Yo creo que la literatura sirve precisamente, ¿no?, para sondear. Has apelado a un libro que a mí me impactó mucho. Ya había terminado de escribir la novela, me encontraba en el Valle de Agaete
De hecho, había fotocopiado ya el original y había puesto a trabajar a la familia en la lectura del libro. Y estaba justo enfrente de la vecindad de enfrente. El libro es Fragmentos de la Memoria y explica la historia que antes ha explicado Sergio, ¿no? La del barrio, hoy llamado o conocido como Barrio de las Viudas. Cómo en una noche los falangistas entran y asesinan 22 seres humanos del barrio. ¿Qué fue lo que me indignó? Porque creo que esta novela también tiene que ver con la dignidad. La dignidad en la mirada de Néstor y de Margarita, la dignidad en otras muchas situaciones. Lo que era indignante es que en la mayoría de los testimonios que hay en Fragmentos de la Memoria, las mujeres, que son las víctimas, las grandes víctimas indirectas, hablan de los verdugos, pero no los denunciaron. Es más, y asistimos a un problema de una ofensa democrática y de una humillación democrática que todavía no ha sido reparada. Es más, en muchas ocasiones esas mujeres tuvieron que trabajar en las casas de los asesinos. La muerte de Margalit no la voy a desvelar, pero como siempre la realidad nutre a la ficción. Y sí que hubo un caso concreto del pollo florido, el pollo florido encima de Ginamar, que lo fueron a tirar vivo y él agarró del cuello a un falangista y se fueron los dos para abajo, ¿no? Bien. No sé cómo vamos de tiempo, señor Puente. Yo creo que debemos ir acabando, me lo dice la organización, rápidamente, muy rápidamente. Primero, muchas gracias a todos por venir. Jueves, día de fiesta, azul canario, como diría Margalit, ¿sí? Yo creo que el hecho de que ustedes y todas las personas que están en la Feria del Libro estén en esas circunstancias en la Feria del Libro, creo que es un motivo de esperanza democrática, ¿no? Creo que es importante. Quiero agradecer también a Carlos Abreu, que esté aquí. Quiero agradecer también a Javier Díaz Reiza. En el libro se lo agradezco como comadrona, cuñado que no ejerce, pero yo diría que tenemos una relación peculiar, fraternal, forjada en que compartimos el mismo interés intelectual y la misma curiosidad intelectual por el mundo y por la vida. Y sobre todo agradecerle a Sergio Millares y a Antonio Puente el placer inmenso que me ha dado que me acompañen en este bautizo. Muchas gracias.